¿Qué hubo, Lea? Buenas, aquí andamos en las desdichas de Jerónimo por primera vez en el 2026. Y para mi gusto y placer, aquí estoy con un escritor, Hernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita quiero que por favor nos aclares algún malentendido que tuviste por cuestión de nombre y apellido, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jerónimo, es un verdadero placer estar contigo en tu podcast, para ti y para todas las personas que te acompañan en este maravilloso programa. Un abrazo y un saludo especial. Sí, es muy simpático. Yo me hago llamar en mis libros por mi nombre y los dos apellidos. Mi nombre es Hernando Aramburo Restrepo. ¿Por qué pasó eso? Porque en el País Vasco hay un gran escritor que yo he leído varios libros de él, que se llama Fernando Aramburu. Ujú. Y alguna vez hablando con un amigo madrileño, le dije, no, sí, yo publiqué mi novela y tal, Hernando. Pues claro, hombre, el libro Patria. No, ese es el famoso, yo soy el que no soy tan famoso. Entonces, evitándome esas confusiones, me parece que en algún momento alguien puede decir que se aprovecha como no muy Claro. honesto el tema. Entonces, es Hernando Aramburu Restrepo. Perfecto. No, y como habías mencionado hace ratito, el hecho de que igual y alguien pensando que va a comprar algo de ese escritor Fernando, acabe comprando algo tuyo. Bueno, supongo que un disgusto no se va a llevar, pero lo peor sería que compraran el del otro autor y no el tuyo. Bueno, eso sí sería interesante, que se equivocaran y en vez de de comprarme a mí, le compren a Fernando Aramburu. Claro. Tiene unas novelas muy importantes, una de ellas, Patria, dio mucho golpe en Europa y en América. Es una cosa sobre la ETA. Quería hacer un pequeño preámbulo acerca de, antes de llegar a esta novela que has publicado recientemente, que se llama El costado más abrasador del infierno. ¿Cómo llegas a esta novela? Digo, obviamente me imagino que no es una cosa de medio año o un año, ¿no? Y que como me comentaste también, pues que quizá es un proyecto que lleva 30 años, ¿no? Ahí maquilándose, esperando, y que también por cuestiones de la vida, pues no se puede uno dedicar todo el tiempo a estas cosas, ¿no? Mira, Jerónimo, escribir es fácil en el sentido de sentarse a escribir. Publicar es muy difícil. Ujú. Yo soy fundamentalmente como escritor, soy dramaturgo, escribo obras de teatro. La prosa cae por pura, como decimos aquí en Colombia, chiripa, por pura. Yo escribí Sí. un cuento refiriéndome a alguien que estuvo muy cerca a mí durante muchos años, una persona que siempre me pareció extraordinaria. Escribí un cuento de él, pues basado con él, y la editorial española para la cual lo escribo hoy me buscó y Ujú. oiga, me interesa publicar eso. Ahí arrancó todo, desde que me dieron la opción de publicar, que es como un cuento, se llama A los Ángeles de Gil. Y Ok. bueno, lo que vos decís es absolutamente cierto. Este proyecto es un proyecto que puede llevar muchos años, porque yo siempre quise escribir lo que escribí, con unos puntos importantes. Yo quería narrar la historia de mi país vista por mí, por un ciudadano común y corriente que tuvo que recorrer las calles, que andaban los buses urbanos, que estudió en la universidad, hizo mucho tránsito como un ciudadano común y corriente, clase media, que vivió unas épocas complejas de Colombia. Y, mm, Claro. y también tengo algo que es mi gran patrimonio, son los amigos. Entonces yo decía, si algún día escribo un libro, voy a mencionar a mis amigos. Y aquí hay algunos amigos que salen en la novela que no son parte de la novela, pero sí los menciono porque creo importante cuando usted empieza a escribir una obra de gran tamaño, usted no sabe qué va a pasar con eso. Afortunadamente la pude publicar y
pues recoge muchas cosas interesantes, es apasionante. En algunos momentos, digamos que la crítica que me han hecho es que es muy, que duele mucho, es decir, va como a los hígados, ¿no? Va como al páncreas, digo yo, duro, ¿sí? Entonces la gente se conmueve mucho porque, pero no es mentira, es decir, lo que hay ahí está escrito pertenece a la realidad de nuestro país. Y, y bueno, Claro, no es una invención, no, o sea, es tu percepción, es tu recuerdo de un suceso, una anécdota. es correcto, es la historia. Claro, ahí se habla de un secuestro. Yo no he sido secuestrado, gracias a Dios. Eh, digamos Ajá, que parte de la historia tiene que ver con mi propia experiencia. Digamos que Carlos, que es el personaje central, es un yo novelístico, porque entonces pues tiene muchas facetas que no me representan a mí, pero ujú. es un poco ese yo. Y yo pues no he estado secuestrado, pero cuando uno se mete en ese cuento, se secuestra a sí mismo. Cuando uno empieza a escribir y se gasta 3 o 4 años escribiendo, pues termina secuestrado, sufriendo igual que sufre el secuestrado. Y la gente que está con Claro. él. Y las relaciones de la gente con todo. Entonces uno comienza a meterse en ese cuento y los personajes se vuelven parte como de la vida de uno. A uno lo afectan. ¿Sí? Eh, Hay una parte de la novela en la que te diste una cierta licencia creativa. Me refiero a este personaje principal que no eres tú, pero sí eres tú. es correcto. Es un poquito eso. Ahí, ahí hay mucha dramaturgia. Yo lo que sé es escribir teatro, entonces aquí hay una cosa que es ventaja, es que hay mucho diálogo, ¿sí? Al Ok. estilo teatro. Entonces el diálogo me genera a mí mucha facilidad por todo lo que yo aprendí. Pues hombre, que la acción es igual a la reacción, eso es física, pero en la Sí, dramaturgia sí. también, en la dramaturgia también, o sea, qué respuesta tiene ante una cosa que usted le diga a otro. Entonces, es un poquito el trabajo de ese estilo. Entonces, uno comienza a medir el pulso de lo que se discute, por decir algo, si está bien equilibrado en el sentido de que está bien en la acción y la reacción. Eh, por allá en una escena, al principio del libro hay un informe de lectura de una organización barcelonés que se llama Ujú. escritores.org, eh, Ok. donde habla de una escena particular que más o menos dice, la reacción no es igual a la acción, ¿sí? Entonces yo lo ofendo a usted y usted me dice, bueno, mm, y no sé si esa será la reacción. Me hizo como reflexionar aparte de una escena específica con la cual Ok. trabajé muy duro porque me parecía muy interesante, pero la persona que hace la crítica la hace con mucho sustento y eso está bien. Entonces, digamos que son muchos años de trabajo, de estar metido en eso y pues como yo soy ingeniero, pues hay una parte final que tiene que ver mucho con la ingeniería, con la ingeniería, porque yo digo que yo a todas las personas les digo, no, yo soy un ingeniero civil con una experiencia en arte dramático. Ajá. Eh, Eso decía mi jefe de mí cuando yo me presentaba en otras partes y decía, no, yo soy ingeniero. Y mi jefe decía, no, ese que va a ser ingeniero, ese es actor, ese sí ha ganado la vida actuando. Y en el fondo eso es lo que uno hace en la vida, actuar. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces, me gané la vida actuando. Es un poco, pero ahí hay mucho, mucho hígado metido ahí de todas mis entrañas, ¿sí me entiendes? Es una cosa que sale de mí con mucha fuerza y creo que a la gente le gusta eso. Yo me imagino que sí, no puedo hablar por otros, ¿no? Pero cuando menos en lo personal, prefiero siempre la sensatez y sin importar a veces que raspa un poco, pega muy duro, muy o suavemente, pero siempre prefiero eso a, pues eso, a estas posturas o comunicaciones o conversaciones, escritos, en donde parece un currículum. ¿No? Está todo maquilladito, todo el mundo tiene el mismo formulario, la misma estructura. Además de que se me hace un poco patético, ¿no? El hecho de que todos estamos leyendo algo que sabemos que es mentira, pero todo el mundo lo hace. Es el Santa Así, no, Claus de los claro. adultos.
Claro, es así, es maquille y póngalo bonito para que la gente se sienta bien. Bueno, esa es una parte de la literatura que es muy común en nuestro medio. Eh, Ujú, yo sí, como soy libre, como yo no tengo ninguna escuela específica de la literatura, pues escribo como yo quiero escribir. Porque ujú, además, como yo soy dramaturgo, escribo obras de teatro o escribía obras de teatro, aunque para escribir es la parte de la literatura más sencilla, porque en el teatro se escribe lo que se habla. Aquí no hay estructura gramática, ni sintaxis, ni lexicología, ¿no? Usted habla como habla la gente. Usted va a poner un personaje, pues como habla ese señor, así diga brutalidades. Pues, las escribe, sí. Entonces, eso lo libera a uno un poquito de maquillar. No, es que comienza a darle y eso también fue un llamado de atención que alguien me hizo. Me dijo, oiga, usted tiene un personaje ahí que se llama Libardo Ochoa, que es un tipo pues muy primitivo, muy básico, y lo ajá. pone a hablar muy bonito. Y dice, sí, tienes razón. O sea, le había dado un lenguaje de puro lord inglés. Y no es así. Era un tipo básico. Y eso también me hizo ver las cosas. Entonces, libérese. Yo tengo la ventaja de ser un poco libre en eso, porque yo trabajo mucho un tema que se llama la libertad del pensamiento, que Ajá. es como la manera de poder, de que la gente libere tanta cosa que se le mete en la cabeza, que son normas y, y eso, pues no siempre es así, hay que ser un poco libres, ¿no? Sí, hoy en día creo que ya vivimos en una sociedad en donde sí, sí estaría bien otra vez adoptar ciertas cosas del manual de Carreño, pero, pero por el otro lado, No, yo sé que los patrones han cambiado mucho. Yo en estos días veía a unas muchachas jóvenes y yo decía, yo me siento como si ellos fueran extraterrestres. O sea, ya no sé qué definir, ¿no? Me parece absurdo, Eso, yo me imagino que los viejos de nosotros se sentían así cuando nosotros estábamos jóvenes, que éramos pelilargos y ellos sí, apenas estaban empezando a ver esa moda. Pero lo de ahora tiene unos patrones bien indefinidos, ¿no? creo que sí, ¿no? Cuando menos, yo siempre he escuchado de gente mayor que siempre la generación o las generaciones anteriores van refunfuñando de las jóvenes, ¿no? Pero sí sospecho. Y digo románticamente sospecho, porque yo estoy seguro de que ahora estas nuevas generaciones sí hay un problema. Hay algo que no se había suscitado antes. Sí, No tiene que sé. ver mucho con la tecnología y porque de alguna Sí, manera ellos van avanzados sobre nosotros, entonces se sienten empoderados de tener cierto control sobre lo que es que hay de todo. Mire usted ahora con inteligencia artificial, pues se le está dando las herramientas para que todo el mundo haga lo que quiera. claro. Y lo que vos decís de lo que contabas de tu experiencia como la mía, pues la experiencia también es importante, tal vez más importante. Por eso digo yo que uno con el tiempo se va volviendo sabio Sí, y eso marca la diferencia. Desde luego uno tiene que tener la capacidad de poder aceptar y tener una cercanía con la gente joven, porque pues eso es parte de la juventud de uno, ¿no? sí, Pero igual, no sé, es difícil, no es fácil. Para nosotros los que estamos entrando ya vamos en cuesta caída, como decimos nosotros, eh, la cosa es diferente. claro. Oye, una pregunta. Entonces, empezando por algo, quizá, no sé si sea superficial, y lo digo de esa manera porque cuando yo componía música, los títulos a mí me daban igual, pero había que ponerle título a la pieza. Entonces, este título, El costado más abrasador del infierno, ¿de dónde salió? ¿Costó trabajo? ¿Es importante? ¿Qué pasó? Curiosamente, esta novela se hizo un lanzamiento como en mayo del año pasado. Y Ok. una de las preguntas fue el costado más abrasador del infierno. Eh, no sabe que no tiene eh, como tanto trabajo, como que tenga una simbología especial. No, yo
todo el tiempo la escribí, yo, pues, para dejar un archivo en el computador, entonces, yo la llamaba El Aventurero, por escribir cualquier Ajá. cosa. Y sabía que cuando ya estuviera terminada tenía que ponerme a pensar en un nombre. Y terminé poniéndole esa, no sé en qué momento. Yo soy un gran caminante, hago mucho ejercicio caminando, y Ok. en una caminada de esas mm, me surgió, me surgió ese nombre, pero no tiene ninguna particularidad, nada, nada. Ok, ok. Sí es una, esa novela sí es el costado más abrasador del infierno. Y ahora, esta novela, como habías mencionado, pues básicamente es la perspectiva de una persona común y corriente en Colombia, eh, supongo a partir de los años, bueno, finales de los años 80, ¿no? Porque por lo que he leído 90. hasta el momento. Entonces, evidentemente el tema del narcotráfico, las guerrillas, todos esos problemas sociales y políticos van a ser pues fundamentales, ¿no? A lo largo de la historia. Mi pregunta es, ¿crees que ahora que has escrito el libro, evidentemente tú estás recordando momentos de hace 30 años y más, entonces, ¿sientes que haya una variación entre tu perspectiva de cuándo viviste ese momento a ahora que lo recuerdas y lo plasmas en el papel? No, mire, hay una cosa que es importante porque es como, oiga, ¿qué nos tocó vivir a nosotros? Sí, Y yo quiero contar lo que nos tocó vivir. O sea, a nosotros nos tocó una época, bueno, es que es curioso que en todo ese revuelto de violencia y de una vaina, pues los que estamos vivos no nos damos cuenta de la cantidad y lo que pasó. Pero a nosotros nos tocó una guerra con Pablo Escobar. ajá, Cuando Pablo Escobar comenzó a ser acorralado, el tipo empezó a llenar, a poner bombas en todas partes. Bombas y bombas y bombas. Todas las claro, noches estallaba una bomba cerca donde uno estaba y es como si no pasara nada. Una anécdota muy simpática, mi mamá iba todos los días a un supermercado, todos los días iba y compraba algunas cositas en el supermercado. Era parte de su rutina como de salir a caminar. Y sí. ese día se fue al salón de belleza, se mandó a arreglar y les dijo a las chicas, chicas, me voy para Carulla, Carulla se llama el supermercado, me voy para Carulla a comprar unas cositas antes de que pongan la bomba. Y fue y compró las cositas y han puesto una bomba ahí en ese supermercado como 2 horas después. Le decía yo, Tal cual. si ve, mamá, pudo haber terminado presa usted porque es Ya, sí, exacto. sospechosa de eso. Era Tenía así, información. era impresionante, Jerónimo, pongamos lo que pasó con el Palacio de Justicia, una toma que hizo la guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia. Claro, Era una guerra, una completa guerra que ocurría ahí en el Palacio de Justicia, eran tanques, el ejército hizo una toma ahí medio brutal, eso habla el libro, pues, de todas esas cosas. Y, y es decir, 5 o 6 cuadras para el norte es como si no pasara nada. La gente iba a las tiendas, no, no, nada. Todo el mundo estaba claro. oyendo lo que estaba pasando, pero como si nada. Entonces nosotros hemos aprendido a vivir de la violencia. Sí, Y eso es lo más crudo, oiga, a nosotros nos tocó una época muy compleja en ese sentido, nos tocó una cosa muy compleja que no, gracias a Dios, salimos bien librados, pero pongamos la novela empieza con un evento que es muy crudo, que es una bomba que le pone Pablo Escobar a la entidad de seguridad del Estado que se llama el DAS. sí, sí, deshizo el edificio, ¿no? Sí, eso era una guerra de narcos. El tipo que manejaba esa vaina del DAS era un tipo que estaba manejando la seguridad del otro cartel que se llama el cartel de Cali. ¿Sí? De Cali, sí. Entonces, era una cosa absolutamente ruinosa y entonces eso caía gente muerta en cantidades alarmantes, pero para uno era como si nada. ¿M? Como si nada hubiera pasado. A mí me tocó muy cerca de mi casa, un par de cuadras, una bomba que le pusieron a ese señor que se llama, todavía vive, Miguel Maza Márquez, un carro bomba que le pusieron cerca de donde Ujú. yo. Entonces, digamos que todo el tiempo vivimos en ese mundo. Vivir primero en la primera etapa, que era una vida
de pelados de barrio que se la pasaban en la calle jugando porque a uno no lo querían en la casa. Ahora ya hay que tenerlo en la casa. A Claro. uno se levantaba un fin de semana y lo echaban, no, vaya para afuera a jugar y aquí no, allá está. Entonces uno se iba desayunaba, almorzaba y comía en la casa y la pasaba callejeando. Aquí ya Sí, después ya no se podía volver a salir a la calle porque se había vuelto peligroso. Entonces, sí, digamos que un poco ese sentimiento fue lo que me dio la parte estructural de la novela, ¿sí? Lo otro, pues tiene que ver con el secuestro, que para mí es el delito más execrable que puede tener, que nos sí. hemos inventado los hombres. Eh, Hay una cosa aquí muy importante que ha sido toda la vida me ha apasionado el tema de las selvas del Amazonas y los indígenas del Amazonas. Entonces, digamos que hay una parte bien bonita sobre ese tema de los indígenas. Pero siempre están enmarcados dentro de la realidad del país. Una de las cosas que más aplauden los lectores es que les gusta porque ahí se toma la historia, ahí se habla de todas las personas que estuvieron en ese tiempo metidos ahí. Entonces, porque yo digo, bueno, si hay un secuestro, si hay una guerrilla, si hay, pues eso tiene un nacimiento, eso no nace de la nada. Entonces toca Claro. coger y echar mano de la historia de antes, desde un gran caudillo que hubo acá que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, Ok. que lo asesinaron un 9 de abril de 1948 y el país se incendió, mataron a Gaitán y el país Bogotá quedó literalmente quemada por la turba. Desde Ujú. ahí entonces comienza todo ese tema de guerrillas y explicar un poco la razón de por qué nosotros tenemos tanta violencia, aunque hemos sido violentos toda la vida. Es más, Sí. hay un capítulo en la historia de Colombia que da risa. Usted quiere oír un capítulo de la historia de Colombia, vaya y busque. Época de la violencia, Y así se llama. así se llama. Y hay una época en tiempo que es de la época de la violencia como si eso fuera lo único. No, nosotros vivimos violentamente toda la vida. Yo no he vivido un momento de paz. Bueno, digamos, cuando era niño había ahí como una merma, que era cuando todas esas guerrillas estaban en el monte armándose. Claro, Y igual todavía no se manifestaban, pero ya los síntomas ahí estaban. claro, es que eran campesinos, aquí había una guerra entre liberales y conservadores, que eran los dos grandes partidos políticos. Los conservadores comenzaron a matar liberales en el campo, sobre todo yo digo que Colombia es un país muy sui generis, ¿no? Porque en las ciudades son aristócratas, entonces Sí. los mismos liberales y conservadores se encuentran en el club y se encuentran en el Teatro Colón y se encuentran allá. Pero en el monte no, en el monte se dan es con todo. Entonces, esos liberales comienzan a contratar gente que los defienda. Entonces se van Ujú. armando los ejércitos ahí y esos ejércitos son los que terminan siendo las guerrillas que hubo en un momento. Ya ese tema es otro completamente, hoy en día es otra cosa completamente diferente. Pero en esa época era un pensamiento, se armaban para defenderse. Claro. Y no sé, esta inquietud de escribir esta novela, ¿era una inquietud por escribir exactamente esta novela o por escribir acerca de las vivencias? Era eso. Yo tengo una particularidad que me parece simpático, porque yo sí propongo una línea de trabajo. Yo digo, hago lo que en los guiones cinematográficos se llama la history line, que es como Ajá, el cuentico, mire, este payo pasó para acá, se vino para acá y tal, y terminó acá. Eso es más o menos lo que yo había construido en un momento dado. Y construyo una línea, una matriz de personajes para que no se me enrede. Eso sí que es complicado, ¿sí? sí, Aquí me pasó algo muy simpático que maté a un fulano y después más adelante volvió y apareció el fulano vivo otra vez. No, no la había publicado, sino creo que fue mi esposa que me dijo, oiga, usted ya mató a este tipo, aquí volvió otra vez y apareció. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero yo lo que digo es que yo cojo un camino, pero a veces se me pegan unas torcidas, la cosa más espantosa. Pero además me agrada esa manera
cómo suceden las cosas. A veces creo que una cosa es por acá y se me va por otro lado. Y me aparecen unas escenas terribles, ¿no? De pronto digo, no, esto voy a cambiarlo aquí, voy a dejarlo acá. Es muy rico por eso enriquece mucho. Claro, hay ya sean coincidencias o no, pero llega o llegó a haber estos momentos en donde pues no es una improvisación tal cual, pero vas en esta dirección y de pronto pues te vas encontrando con bifurcaciones que no esperabas y pues las empiezas o a explorar o a bajar por ellas. Sí, es correcto. O se encuentra usted, hizo una bifurcación y le quedó gustando. Dijo, oye, esto está chévere, metámonos por acá. ¿Sí? El final es el final, eso uno lo tiene claro, ¿sí? Sí. Ahora, el comienzo es un poquito lo que uno aprende en los talleres de escritura creativa. Es siempre entre por una vaina que llame la atención y después siga su recorrido. La novela Sí. empieza con una historia real de un evento traumático de Colombia y de Bogotá en especial. Y y ya después está eh, contando la historia del secuestro. Sí, sí, bueno, empezar, digamos, con el, no sé, yo hago referencia a lo musical, ¿no? Pero un tema, ¿no? La introducción, la orquesta entera, un tutti o un tema muy memorable, aunque sea piano, y luego ya empiezan el desarrollo de las ideas, la exploración del mismo material. Claro, pero es que la música, es, bueno, el cerebro del músico es un cerebro prodigioso, ¿no? Híjole, Eh, depende a quién le pregunte. es así, mi hijo menor es músico y me ha tocado verle todo ese recorrido y bueno, mi sobrino Luis Carlos también es músico. Pero digo yo que es un poco ese fenómeno que tú dices, lo que pasa es que comparado con el músico, pues va a otro nivel, porque el músico está fuera de la estratosfera, entonces es un tipo medio extraterrestre. Eh, Ya, Toda esa es- creatividad y toda esa vaina es en un cerebro que promete mucha construcción. Yo siempre he dicho que, güey, madre, los músicos son privilegiados, son ángeles, no sé, alguna cosa así rara. O será sí. por lo tarado que fui yo para la música. Al final, creo que es difícil, pero también sería difícil en la escritura o en cualquier disciplina encontrar esos personajes que tenían o una facilidad o una manera de poder hacer llegar el contenido de su material, ¿no? A los oídos, a los ojos, a la mente. Y bueno, hace un momento cuando estabas comentando el hecho de que tu esposa fue la que te comentó, oye, este lo habías matado, pero ahora vuelve a aparecer. Leyendo Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, ahí hay una de personajes y de para adelante y para atrás y para adelante y para atrás que, o sea, lo tengo que volver a leer porque sí llegó un momento y me gustó la lectura, me entretuvo y Gran escritor. en general me gusta leerlo, pero acabé un poquito atorado en la cabeza. Sí, es clave los personajes que sean coherentes y que tengan. Pero eso viene un poquito de la pasión con la que se escribe. Bueno, yo supongo que hay estructura constructiva de eso, pero en mi caso es pasión. Es decir, ahora, a mí me cuesta trabajo describir lo físico de la gente. No soy un Ah, tipo ok. muy al detalle. Yo me topo con una persona o a mí me dicen, fulanita, la que iba vestido con el vestido rojo, que era, tengo ni idea, iba rojo, no a nada. Yo a esas cosas no le puedo. Entonces, ha sido lo más difícil en los personajes es definir los aspectos físicos de la gente. Yo soy muy claro en las emociones, yo sí construyo Ujú. emociones de los personajes, pero como esa vaina es medio pasional, entonces se me van volviendo como parte de mi familia, entonces yo los describo. Desde luego yo he hecho mano de gente que conozco, ¿no? Digo, este se Sí. me parece a fulanito, este se me parece a sutanito. Eh, en estos días me pasó algo muy simpático. Una chica abogada, muy bella persona, que hacía mucho tiempo no veía. Hay un personaje que yo lo tomé de ella. Me parecía interesante ese personaje. Y hace poquito le entregué, alguien le llevó la novela y me Ujú. gustó.
me buscó y me dijo, oiga, esa chica se parece a mí. Y le digo, es que esa chica fue construida con ese personaje. Entonces, es un poco eso porque cuando usted ya sabe quién es el personaje, pues lo puede explorar mucho más fácil, cómo se ríe, cómo se manifiesta. Eh, y bueno, eso es una parte rica de la escritura, es todo eso. Y como hay una convivencia entre esos tipos que están secuestrados, pues uno se hace amigo de todos, ¿no? Amigo Sí, y enemigo, porque es que imagínense una convivencia de 6 o 7 personas en un cambuche, como llamamos nosotros, pues eso no debe ser tan rico y a veces se deben generar disputas berracas porque imagínense todos encerrados en un sitio, sí, encerrados sí, esperando quién sabe qué les va a pasar. Además ahí también comienza usted a analizar el comportamiento de la gente y el cerebro de la gente. O sea, usted no puede comparar a un tipo que lleva 3 años sometido a tortura psicológica, tortura física, con un tipo como tú y yo. sí. Ellos ya tienen un daño mental ahí. Entonces, hay que meterse uno un poco en eso, como miércoles, pero es que yo estoy secuestrado, yo no puedo actuar pues como actúa cualquier persona en la calle, yo tengo que actuar muy diferente. Entonces se habla de muchas cosas así, como que ellos jamás llegan a un punto en que no, eh, las cosas buenas que les sucedan no tienen que ver con la libertad, tienen que ver con un momentico, no, que los llevaron a bañarse en una quebrada. Entonces, la felicidad es encontrada en cosas así, pequeñitas, pero además comienzan a pensar que lo que sigue de ahí para adelante es la muerte. Ok, Entonces, es un poco mirar eso del secuestro, cuando uno, entonces, yo puedo decir que estuve secuestrado, porque entonces empecé a entender eso. ok, ok, ok. Dentro de los distintos tipos de escenas que se van desarrollando en la novela, ahora mencionabas el secuestro, ¿no? Y luego esa creciente expectativa de que lo que sigue va a ser la muerte, al igual que en concreto te costaba trabajo describir físicamente, ¿no? A los personajes. Y de todo esto fue más o menos constante, ¿no? El describir a los personajes es algo con lo que siempre te ibas atorando o te costaba más trabajo o le fuiste agarrando un ritmo, una manera. No, no, siempre fue trabajo, siempre. Pero al pensar que era difícil, procuraba tenerlo claro para no equivocarme. Es decir, que digo yo, fulanita tiene una nariz pronunciada y después por allá, porque es que usted no escribe de corrido, usted escribe, hoy se sentó y es, porque además parte de esta novela está escrita cuando yo estoy trabajando en la empresa, lo mismo que haces vos. Eh, Ujú, entonces no tengo tiempo para sentarme a escribir, y ese no es mi oficio, yo no, entonces a sí, veces se queda un bache por allá 1 año o 6 meses. Entonces volver a retomar eso hay que tener cuidado porque no diga uno una cosa y después diga otra. La coherencia ahí es súper importante. Pero sí me sí. cuesta trabajo, Jerónimo, mucho. Es creo que donde más trabajo me cuesta. Ahora que lo mencionas y tenía la intención de preguntarlo, era, digo, a grandes rasgos. Entonces, esta novela lleva en su creación, yo qué sé, 20, 30 años, ¿no? ¿O cuánto tiempo lleva intermitentemente? Digamos que el sueño está hace por ahí 20 años. El sueño, además es que cuando tú dices voy a escribir una novela, pues tú no sabes si la vas a escribir, ¿sí? Porque eso no es tan fácil. Vuelvo y digo, sentarse a escribir es muy fácil, publicar Ajá, es muy difícil. Encontrarse con, con la horma del zapato para que eso se dé es muy complicado. Yo ok, empecé escribiendo teatro y escribía teatro hasta que un día, pero yo no sabía si yo era bueno, regular, malo, cuál era, no sabía nada. Yo escribía ajá, porque yo había hecho teatro desde la universidad, desde niño he hecho teatro. Estudié en la escuela de teatro en Bogotá, hice teatro, pero yo no sabía si lo que escribía estaba bien. Hasta que un día me lancé a un concurso de dramaturgia en Bogotá, en la ciudad donde yo nací, sí, y pues salió muy bien calificada. Yo creo que quedó como en el puesto 8 de como de 80, una cosa así. Dije, pues eso está bueno. Pues yo no esperaba ok,
tanta cosa, y entonces ya empecé a ser un poco más cuidadoso con escribir en teatro. Y la novela, la cosa me la da que mando a hacer el estudio de lectura que me hicieron allá en escritores.org, cuyo informe es muy positivo y es muy halagador. Lo puedes ver cuando arranca la novela, está puesto el informe de lectura de una escritora barcelonesa que se llama Carme From. Ok, Entonces, habla muy bien de esa novela, habla muy bien de la novela. Eso ya le da a uno la tranquilidad de decir, bueno, vámonos adelante. Hay sí. el lío son las editoriales, que hay unas editoriales que no son tan buenas como esta. Entonces, a veces lo dejan a uno prendido, pues, como en fallas, errores, y eso es artico. Pero ese es el trabajo de los escritores, es que tengan unos buenos editores y hay que trabajar muy duro, muy duro. Sí. Una de las otras preguntas que quería hacerte, ahora que mencionabas todo el tema este de la editorial y de la retroalimentación, y en algún momento se te pidió o dudaste en cambiar algo, o la editorial te dijo, oye, bueno, hay estos errores, hay estas cosillas que hay que corregir, o te dijeron, oye, aquí necesitamos darle otro giro, otra cosa. No, no, la novela, desde luego, los giros los hice yo después, Ujú. eh, pero la verdad no, la novela está muy bien concebida y eso ha sido el punto positivo es que la novela está muy bien concebida. Desde luego, en el tema de revisión ortotipográfica, estilo y todas esas cosas, pues la editorial no lo hace muy bien. Ahora la inteligencia artificial se chupó esa vaina y entonces, pongamos aquí hay una discusión en una palabra que nosotros usamos mucho. Entonces te contaba que, pongamos aquí hay una palabra que nosotros usamos muchísimo, creo que ustedes de pronto también, de pronto en México, se llama berraco, berraco de guapo, de valiente. Ese fulano es un berraco. Nosotros usamos muchísimo esa palabra y Sí, en la academia de la letra lo toman como un colombianismo, ok, específicamente. Entonces ese berraco es con B larga, ¿sí? Cuando ellos meten eso a una IA, entonces, claro, la palabra berraco no existe con B larga, berraco solo existe con B pequeña. claro. Y pues la cambió, ¿sí? Entonces mucha gente ha llamado la atención, oiga, mano, es que usted escribió berraco con B pequeña, y ese berraco es el marrano castrado y el otro es el valiente. Y no, realmente la palabra única que hay es berraco con B pequeña. Es la lengua, la Academia de la Lengua solo permite eso. Y algunos otros errores que se cambiaron, no sé por qué razón. ¿Sí? Tal vez Ya. brutalidad mía o alguna cosa. Yo soy me distraigo mucho en eso. Entonces, digo yo, depende de la editorial, Ajá. que tienen unos equipos de gente que están trabajando en eso grandes, y esta es una editorial pequeña que no tiene pues la capacidad de poder pues dedicarle mucho tiempo a eso. Ese es un trabajo que ando haciendo de buscando una editorial, ya sea aquí o en México, porque México también tiene muy buenas editoriales, Sí. eh, para tener más cerca eso y de pronto editar los libros allá, porque ya son 3 libros los que hay ahí. Tengo un libro de obras de teatro y otro, el que le conté que se llama A Los Ángeles de Gil. Ajá. Y el otro es una cosa que se llama Teatro para el Descanso, que se escribió en pandemia. Durante la pandemia. Digamos que ha sido bueno, mucha gente en universidades y gente en otras vainas, pues han tomado esos textos dramáticos y los han llevado a cabo en escena, porque eso es como ustedes los músicos, hermano, que si producen la música y no la muestran, pues no hay nada. Sí, por azares de la tecnología, también un día perdí todas mis composiciones. Ah, Estaban, pues eran, pues no sé, 6, 7 años de composiciones, y tenía la computadora, tenía el disco duro, y digo, me quedé con
pedazos de partituras, partichelas y esto y aquí y por allá que estaban impresas, pero en términos generales perdí todo y pues ya, no, no, ya, creo que ni me enojé. O sea, ya lo vi como algo, me abrumó. Eso es una tragedia, eso no es un problema, eso es una tragedia, porque eso es el trabajo de muchos años. Ahora, ese es otro problema, esa es otra situación, es que uno entra a muchos concursos. Sí. Yo lo hago por hacer el ejercicio. Eh, Ajá. pero pues se nota, y más aquí en Colombia el tema del arte es, o sea, lo que invierte el Estado en arte es muy poquito. Entonces, por lo Ya. general están unos tipos ahí que son los que se quedan con todo porque de eso viven, entonces, y saben intrigar. Y estos, y hablando de los latinos, pues somos muy intrigantes y yo pues no soy muy amigo de eso. Entonces, Sí, supongo que es normal, ¿no? Digo, mm, tanto en el latino como en cualquier parte del mundo que habrá gente que se aprende un poco la fórmula, ¿no? De cómo repuntar en los concursos, de qué es lo que buscan, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y también el hecho de que se vuelve un círculo, hay las vacas sagradas de los concursos, ¿no? Y también gente con mucho mérito, ¿no? Desde luego, pero bueno, si no participas constantemente, pues no, no sí, hay salida. es cierto, completamente cierto. El esfuerzo es grande, el arte es complejo y ahora pues con redes sociales es peor porque pues es por donde llega la información, ya no llega tan fácil a la gente, le llega a través de estos medios. Por eso el que se nos abran estas puertas, estas ventanas como la que vos tenés, pues es importante para nosotros, para que en algún momento, para uno como escritor, lo importante es que lo lean, no que lo compren, que lo lean, ¿sí? Sí, Y que entre al debate que vale más que todo lo demás, es que la gente le escriba a uno y le diga, oiga, esto está bueno. Yo oigo muy buenos comentarios de la gente que lo lee, he escuchado muy buenos comentarios de casi todas las personas que me han comentado. eh, sí, y por eso dicen, oiga, pero si yo me gasté media vida haciendo esto, qué bueno fuera mucha gente lo leyera, porque eso no es un tema. Bueno, yo creo que los artistas son un poco vanidosos, o sea, nos sí, gusta mostrarnos. Tal vez tuvimos una formación muy como tímidos. Entonces, tratar de sobresalir, pues lo hace a través del arte. Entonces sí. hay que hacerlo. Y esta novela abarcó tanto tiempo de tu vida. ¿Tú crees que haya influido el paso de los años en cómo la abordabas, cómo te sentabas a escribir el día uno al día 3000? No, no. Yo estoy metido en esa época. Yo me veo a mí mismo un pelado que salía a las calles a jugar fútbol, porque además era pasión por el fútbol. Y después, pues mi vida académica en la universidad y eso. Esa es la imagen que yo tengo. Y hay otra cosa ahora que se debate tanto en temas políticos y jodas, que yo no sé y creo que está pasando en el mundo entero, que nos estamos empezando a diferenciar porque o usted es de allá o usted es de acá, y si usted es de allá y yo soy de acá, no me cae bien. Entonces nos estamos tirando hasta las amistades. Entonces alguien se mete en un debate, lea el libro, esa es mi posición frente a la política Sí, porque eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, pero eso es mi impresión de la vaina. Yo no estoy diciendo que yo soy un historiador y que la gente tiene que seguir la historia, pero eso fue lo que me tocó vivir a mí. claro, Y yo lo viví en la calle, yo no lo viví metido en la academia ni nada, yo lo viví en la calle. A mí me tocó lidiar con guerrilla cuando estaba trabajando en una compañía minera. sí, Entonces, yo lo viví. Lo único que no puedo decir que viví fue el secuestro. Pero ese recorrido que tiene Carlos en el personaje central de el la novela, personaje. ese recorrido casi todo lo recorrí yo. O sea, yo lo conozco. Por eso me queda fácil describir la ruta, ¿sí?
Este cogió por claro. allá, se metió por la montaña, todo lo que está explícito ahí, yo lo viví. Eso era la facilidad, o sea que, ¿cómo iba a ser? Yo siempre decía, ¿cómo va a ser yo una novela? Pues el personaje central soy yo. Qué más fácil Sí, que poderme describir a mí mismo. Seguramente también cuando me describo a mí mismo me comienzo a dar cuenta, como dicen aquí, mí mismo es complicadito. Entonces uno comienza a hacerse un perfil psicológico de uno y se empieza a dar cuenta que, pues, que tiene errores, ¿no? Que es una persona con ciertas cosas de debilidad y vainas de esas. Eso es lo chévere, que es como un juicio para uno también. O sea, aquí yo no puedo decir, no, es que el más bonito del paseo era Carlos y el más inteligente era... No, Carlos era un tipo común y corriente, sí. ¿sí? Débil de carácter, a veces peleaba, era solidario, tenía un poco lo que soy yo, solidario y amigo de los amigos, mm, pero a veces no era tan valiente como otros. Ya, ya, ya. No, y como mencionabas, ¿no? O sea, la novela está enfocada en la vivencia, no en en buscar un punto y la razón y tenerla, ¿no? O sea, es simplemente tus recuerdos pues eso, un poquito la narrativa de las experiencias vividas. Sí, y también entender, porque es que una cosa es que, porque también los muchachos leen eso y pues les parece como algo más bien normal. Pero cuando uno se mete en ese cuento, oiga, ¿y esta vaina, por qué estamos en este punto? Entonces hay que echar mano de historia más anterior a la que nos tocó vivir a nosotros. Y yo le echo mano al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Ok. ¿sí? Ahí hay un personaje que es muy simpático que se llama Ringo Starr. Ajá. Parece, ese sí es pura invención mía de un peluquero que se llama Rigoberto, Ujú. que le gustaba mucho la música y entonces yo termino llamándolo Ringo Starr, ¿sí? Es un personaje que está metido en eso se llamó el Bogotazo, la muerte de Gaitán que quemaron la ciudad de Bogotá, la quemaron por completo en 1948. Y este personaje, pues como para darle un poquito de dulcecito a sus oyentes, a sus participantes, era un tipo que se metió, que estaba por allá por el centro cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, y él se mete en la pelea, pues de chismoso, ahí se mete en las vainas y le abren la cabeza con un pedazo de ladrillo en medio de la pelotera, pero Ajá. además, como allá en ese día, en ese Bogotazo, pues con eso todo el mundo comienza a meterse en todos los almacenes y robar todo lo que tenían a la mano. Entonces Ringo Starr se estaba robando una guitarra de un almacén de venta de instrumentos y lo cogen preso y lo llevan a la cárcel. Además de tener la cabeza rota, lo llevan y él estaba haciéndole una vuelta a una tía para pagar una Ajá. plata. Y fuera de eso le roban la platica. Entonces, por eso yo lo llamo Ringo Starr, que era mi Entonces, peluquero, llamémoslo de alguna manera, el peluquero de Carlos, entonces cuenta la historia. Es un poquito eso, es echar mano de la historia, de los eventos bien importantes, a través de alguien que lo vivió. Eso es más o menos. Ese Ringo Starr es inventado por mí, sí, pero eso me permite echarle mano a lo que sucedió el 9 de abril. Es un poquito que quiero contar las historias de sucesos bien importantes en Colombia, como si los hubiera vivido la gente común y corriente. Aquí no estamos hablando de generales, ¿no? Políticos, ni toda esa vaina, sino la gente que va y está allá y cuenta la historia. Porque esos sí. son dos cosas bien diferentes. La gente cuenta una historia, que es el que cuenta las noticias, el que cuenta la historia, y otro el que cuenta el de la calle, el que le sucedió. Sí, y me imagino que, bueno, todavía no la he leído, pero ya tengo una de las copias que me enviaste, la electrónica, y la leeré. Pero, pues no sé, cuando menos en lo personal, siempre, a pesar de que hay un lugar para la fantasía y todo ese tipo de cosas, que también es atractivo, pero también es sumamente palpable, ¿no? Y digerible el leer algo que quizá no exactamente, pero te ha tocado vivir, te ha tocado ver, te ha tocado escuchar, pues una experiencia
que no está fuera de tu alcance, ¿no? Correcto, sí. Tiene que ver mucho conmigo en mi vida, pero además yo creo que es mucha gente que la ha leído la lee de cabo a rabo en un solo trancón porque lo mantiene ahí conectado todo el tiempo. Es un poquito Cautiva. pegado de la novela gringa, ¿no? Un poquito que son tan espectaculares, ¿no? Y un final también muy conmovedor, bonito, chévere. Creo que, creo que el modelo de escritura está muy bien y sé que a la gente le gusta, es una obra que gusta. Porque está hecha con el corazón, puede que tenga fallas, no sé, pero a cualquiera que se meta a leer dice, este man le metió huevos a esta vaina. ¿Sí? Claro, lo hizo con gusto. Sí, correcto, con todo el amor del mundo. Entonces, cuando uno lo hace así, cuando está bien estructurado desde el punto de vista dramatúrgico, es decir, lo que uno le enseñaron es, ojo, tenga claro cuál es el conflicto y trabaje sobre el conflicto. Hay un conflicto principal y hay otros conflictos que están ahí metidos y entonces trabajar sobre el conflicto y hacer un poco de cosas que nos enseñaron en dramaturgia es eso. Lo otro es procure tener un buen lenguaje bien escrito, es decir, procure escribir bien. Sí, a pesar de que como el personaje que mencionaste hace rato, ¿no? Que era o primitivo, un poco básico, pero de cualquier manera también saber expresarse como esa persona, ¿no? Claro, claro. Sí, yo Sí. siempre tomo un ejemplo de algo una palabra que se usa mucho aquí en Colombia, del campesino, de la gente muy básica, que dicen aiga, Ujú, aiga, y ya nosotros hasta, como digo yo, aiga o no aiga, hacemos eso. Y claro, pues si usted escribe una obra de teatro con un campesino boyacense, pues tiene que escribir aiga y cosas así. Y sí. aquí había que definir el lenguaje en ese sentido, porque en donde estaban secuestrados, pues habían unos personajes bien diferentes de uno a otro, bien heterogéneos. Ujú. Entonces, el lenguaje era muy diferente para cada uno. ¿No? Sí, 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 sí. No, y Y además no tiene sentido el escribir, ¿no? Como en este caso, una novela de gente del día a día y luego pulirlos, ¿no? A más no poder hasta dejarlos irreconocibles de lo que son, o el correcto. lenguaje, ¿no? Los vistió elegante para estar en el monte, les puso vestido y corbata. Eso es Claro. así. Y eso un poco nos lo enseñó García Márquez, que fue el primero que empezó a coger el lenguaje tal cual. Imagínense, de la región de donde viene él, eh, eso parece otro idioma. Entonces había que escribir como lo hablaba la gente allá en la costa. Sí, Entonces, los coloquialismos, todas esas, eh, pues todos esos detallitos que supongo que además de darle esa personalidad y distinguirlo, pues también le dan credibilidad, ¿no? A la situación, a los personajes, a la historia. eso es la clave, Jerónimo. La clave es haga lo que la gente lo crea, es decir, lo vea. En estos días una señora que leyó el libro decía, yo sufría tanto con esa novela porque me parecía que era usted y hasta que un día me levanté y dije, no, yo sé que ese no es Carlos, yo no voy a sufrir por él, no, ese no es el cuento mío. Y estaba preocupada porque es como si me tuvieran secuestrado y ella me conoce, me quiere. Dice, no, güey, pucha, ¿qué tal que le llegue a pasar algo? ¿Yo qué hago? Entonces, hasta que se dijo a llamar, pero bien, boba yo, ese no es él. Entonces, la clave es que los personajes los viva la gente. Eso sí me parece importante. Y el personaje antagónico es antagónico. Eh, Muchas personas, sí, mire usted, son personajes antagónicos que no estamos hablando de violencia de esa desgarradora, no. Bueno, es una violencia muy berraca en el sentido de que yo creo que la peor violencia es la psicológica, ¿no? La peor tortura es el maltrato psicológico. Entonces ahí el Sí, personaje antagónico es bien definido en ese aspecto. ok, ok. Habrá que volver a platicar cuando haya leído la novela, ¿no? ¿Cuánto trabajo
te costó a ti leer la novela? Porque cuando menos a mí no me gustaba escuchar mis piezas. O sea, yo a la hora de estarlas componiendo, claro, las iba escuchando. Pero ya una vez terminada, lo hacía pues por protocolo, para verificar que no hubiera errores, etcétera, etcétera. Pero no era una experiencia placentera, digamos. Ahora hay muchas ayudas tecnológicas que permiten esa, sobre todo, escucharla Sí. varias veces, y muchas veces haciendo cambios. Entonces, escucharla es muy bueno, hay que leer y releer, sobre todo cuando uno escribe, escribe un párrafo y vuelve y lo lee, y vuelve y lo relee, y vuelve y lo cuadra. Y Sí. cuando es para una persona como yo, que no soy el más veloz y el más brillante en ese aspecto, pues toca hacerlo con mucho detalle. Yo no soy una persona muy versada en el tema de la estructura gramatical de las. Lo que sé lo sé por lo que leo, porque yo leo mucho, entonces eso me ayuda a interpretar y sobre todo que yo soy muy crítico en el sentido de cómo escribe la gente. Ujú. Entonces, a partir de ahí yo me enfoco. Sí. No, además de que hoy en día creo que también por todos estos avances tecnológicos, pues cada vez la gente escribe peor, ¿no? Porque o no lo escriben ellos o tienen, entre comillas, tantas ayudas que ellos no saben escribir. Plasman ideas básicas y un programa o una computadora se las va armando. Uno lee muchas cosas de ciertos escritores y dice, uy, Dios, ¿cómo pudo haber hecho esto? Ujú. Se supone que tiene un ejército de gente que le mira eso, y, pero es así, es así, ellos ya tienen un nombre y ya no les importa mucho el tema. Casi todos los grandes escritores escribieron una obra al principio o dos obras, se hicieron famosos y el resto pasan de agache. Aquí hay un par de escritores que han escrito y Juan Gabriel Vázquez, que es nuestro escritor estrella ahora, escribió una cosa, se hizo famosa por una novela. Eso me influye mucho a mí, que se llama El ruido de las cosas al caer. Eh, Esa novela me influyó mucho en cómo construir la mía, Ok. pero, pero ahora escribió una novela sobre una artista, bueno, era como inglesa, y, no sé qué de Felicia. Entonces, ya dice uno, no, pues sí, el hombre escribe rico, pero la historia, dice uno, Ya. pues contar una historia de cualquier persona. No, la única, es decir, la única razón que motivó a escribirla fue que esa Felicia murió en un restaurante comiendo con Gabriel García Márquez en París y le dio como un infarto y quedó ahí. Ujú. Ese fue, mejor dicho, escribió una novela para contar esa historia. Ya. Entonces, pero ellos son famosos y ya ellos lo que escriban está bien. Sí, sí, sí. Igual no hacía falta la novela, ¿no? Nada más un No, cuento no, no, corto. es un cuento de. Es más, arranca diciendo que ella murió así, entonces. Ya. Ahora, Sí, hay un tema recurrente en Colombia y también tiene que ver con la motivación, es la violencia colombiana, que siempre será una fuente de riqueza literaria, ¿sí? Eh, sí, digamos que eso también tiene un poquito en la parte como pero de mercadeo, que no es tanto de mercadeo, sino como de, oiga, si yo quiero escribir algo que lean, voy a escribir sobre la violencia. Eso sí, puede ser, ¿no? Que tenga una intención, pero lo que sale del corazón es lo que yo dije desde el principio. Yo tengo ahí unos puntos importantes que tiene sí, que ver la historia de Colombia como yo la viví, como yo la interpreto, como yo la defino. Una cosa que se habla de la amistad, porque aquí hay un grupo de personas que quedan sujetos a una tortura y se tienen que ser muy amigos, se tienen que querer. La selva y sí. los indígenas. Supongo que es normal el hecho de que cualquier desaveniencia cuando se vive grupalmente, obviamente genera fricción, genera ciertos altercados, pero también genera
lazos fuertes, ¿no? Entre las personas que están ahí. Y hay otra cosa que tiene que ver pues la manera en que yo veo las cosas. Es en una cosa con la que nosotros funcionamos mucho con el teatro, es evitar el cliché. O sea que Ujú. como me parece muy simpático en todas las películas americanas y casi todas las películas, si usted quiere que el tipo se desmaye, le da un golpe en la cabeza, sí, con un Sí, revólver. No, yo sí rompo mucho el cliché, no me gusta. Entonces aquí hay cosas que rompen el cliché. ok. Y hace un momento estabas mencionando de cómo esa violencia es una muy rica fuente de material literario o artístico de cualquier tipo. Y pues me vino a la mente como quizá esta violencia, este tipo de violencia se empezó a manifestar en Colombia ya desde hace décadas, antes de que hubiera toda esta tecnología. Claro, yo me imagino que eso influyó a que esa escapatoria fuera la literatura, en gran medida. Y por ejemplo, ahora verlo en México, que la violencia en los últimos 30 años ha escalado en la manera en la que ha escalado, pero ya había, digamos, tecnología y otros recursos, y lo que ha pasado es el corrido. Es completamente cierto. Hay muchas áreas del arte y específicamente en la música y nos pasa a nosotros, a ustedes también en México pasa. El vallenato, pues tiene una historia muy bonita del folclore colombiano, Sí. pero se vuelve famosa igual que los corridos por razones de narcotráfico y de bandas y cosas de esas. Ellos son los que hacen, elevan la categoría de un área de la música colombiana que no era muy, era más del pueblo y Colombia ha sido un país muy clasista, ¿no? Sí. Y no les daban mucha categoría al vallenato, ¿sí? Como Colombia se hizo en el centro del país, entre otros, de lo más curioso del mundo, era una aristocracia que no dejaba, que no permitía que nada creciera. Entonces, la música Ujú. folclórica colombiana era, por decir, el pasillo, el bambuco, unas cosas del altiplano, de arriba. Y la Sí. música folclórica, pongamos, del Chocó, que son los del Pacífico y los de la costa atlántica, es un poquito del fenómeno de los corridos y esas cosas en México. Y Sí. de ahí ellos sacan, tienen, tienen todo el material del mundo para escribir sus canciones y son supremamente escuchados. Es- yo creo que casi lo mismo en Colombia que en México. Sí. Nosotros hemos sido alimentados de las rancheras y los músicos de los corridos. Creo que Claro. tenemos la misma, casi lo mismo que tiene México. Nosotros, medio país escucha rancheras y corridos. Sí, sí, Ah. sí. ¿Y cuándo pusiste el punto final en la novela? Ay, Dios. Eh, no, mentiras. En algún momento, digamos que hay un punto como final. Bueno, aquí llego y después hago un epílogo. Ujú. Entonces, cuando llego al final, que me costó mucho trabajo llegar a ese final, porque quería tener esas variaciones que le da a uno el cerebro de pensar, oigan, ¿por qué no hace esto aquí? Sí, Ujú. como un diablito que tiene uno ahí. No, 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 no lo haga ahí, déjelo así. Y hago una jugada al final así medio es un golpe para el lector cuando vaya a llegar. Sí. Y llega un punto, pero después hay un epílogo en el cual pues me siento y digo, bueno, voy a hacer el epílogo. Y ya es como ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Sí? Y le di punto final porque sí la veía caliente, ya yo decía, bueno, esto ya sí tiene, ya tiene manera y ya mucha gente la había leído, gente, amigos y gente con la que uno dice, venga, leas esto y denme su punto de vista. Entonces, digamos que ya la gente decía, sí, está muy chévere, sigue así. Y cosas como eso, mi esposa, amigos, gente que ya había leído. Entonces, el final ya fue muy fácil terminar. Fíjase que en un día acabo con eso. Pero Ok. el poder llegar hasta el final me costó mucho trabajo inventármelo. Ok. Ok. Y creo que es a mí personalmente me gusta. A mí hay cosas es que como que dice uno, yo no sé si es lo que te pasa a vos con la música, pero usted escribes una pieza musical y dice, pero está bonita, ¿sí?
eso me pasa a mí. Yo con esta novela digo, oiga, esta vaina tiene unas cosas muy chéveres. Me gusta. Me gusta Ujú. que si no fuera yo el que lo hubiera escrito. Es un poquito eso, no es. Yo sé que es como los hijos de uno, hermano, ¿no? Nadie puede decir uno que los hijos de uno son los más lindos, pero, pero, pero este tiene es que tiene el corazón metido ahí, entonces es interesante por eso. Qué bueno, no, digo, me pasó con un par de piezas, yo creo, no con muchas ni con todas de ninguna manera, pero sí, era una satisfacción pues muy peculiar, ¿no? Porque era tal mi agrado con esa pieza, ya no me importaba lo que dijeran los demás. Yo estaba muy contento con ella y lo demás ya era de sobra. Es que yo creo que la calidad está ahí, Jerónimo. Está en cómo lo siente uno. Siendo honesto, desde luego, sí, Sí, pero es que somos así. ¿M? sí, sí, Entonces, sí. uno a veces escribe cosas y dice, uy, no, esto está muy aburrido. Esto no me gusta, esto, pero esto sí está bonito, sí. Y yo soy una persona que tiene por costumbre no amarrarse a un modelo específico, ni a tratar las cosas de una manera como todo el mundo lo hace. No, yo soy medio terquito y medio raro y entonces comienzo a darle vuelta a las cosas y me encuentro con vainas que me gustan. Entonces Ujú. aquí ahí vale la pena, vale la pena. No, que, Mm. pues no sé, me da mucho gusto. Te veo, te siento satisfecho. Y aún no la he leído, pero sí la voy a leer. Y la verdad es que también en los últimos meses, precisamente, he estado un poco avergonzado de cómo la vida nos va dando vueltas y pasa una cosa, pasa otra o no sucede. Y he leído poco en los últimos 3, 4 años y me da vergüenza, me da un poco de vergüenza porque hago la comparativa, ¿no? Y veo a gente que nunca lee y digo, pueden tener distintas razones por las cuales no leen, pero a ciertos tipos de personas que no leen y las veo y digo, híjole, pues no me quiero parecer a ellos, ¿sabes? No, eso, yo digo que hay una etapa en la vida que el cerebro se condiciona más a otro tipo de actividades. Yo creo que yo viví ese mundo. O sea, yo fui un gran lector de colegio y universidad. Y Ujú. después dejé de leer. Mientras estuve trabajando así, tan, tan fuertemente, bajó el ritmo de lectura. Era muy poco, muy poco. Dígase usted unos 5 o 6 años antes de pensionarme, terminar mi vida laboral, pues profesional, volví a retomar la literatura y, y la disfruto mucho. Yo no soy un volado para escribir, para leer, pero lo hago constantemente. Entonces es como generar uno el hábito, pero es muy común en la gente como vos, que su cerebro está condicionado a otro tipo de cosas. Pero ahí sí, como decimos nosotros los sabios, es, es una buena costumbre leer antes de acostarse. Sí, Las 4 o 5 páginas, 6 páginas, pero todos los días, y se vuelve un hábito delicioso porque además es cambiar por completo el chip de lo que venía sucediendo en el día, porque es que uno llega cargado de toda clase de vainas. sí. Entonces rompe un poquito esa cosa y se va por el tema. Y una novela como esta se lo lleva, porque usted piensa así, pucha, ¿qué pasó aquí? Entonces Claro, ahora tengo que seguir leyendo. lo consume. Sí, lo tiene que leer, ese sí ya no. Sí, estoy verdaderamente encantado. Uno, de volverte a ver, aunque sea por aquí. Dos, te agradezco muchísimo, muchísimo estar aquí y además porque estoy tratando de hacer esto de la manera más variada y de hablar con gente de todo tipo de disciplinas o indisciplinas, las que sean también, pero creo que sobre todo hoy en día es muy importante que tengamos y que busquemos a gente que tiene experiencia y que tiene
educación, y no me refiero a la académica, que se haya metido a leer y que haya leído de todo tipo de cosas a lo largo de años y que haya vivido, porque ahora que la gente solo vive a través del teléfono, viendo lo que los demás hacen, que probablemente es mentira también, ¿no? Pero son publicaciones de fantasía, ¿no? Desde una torre de marfil y yo qué sé, ¿no? Y nunca publican cuando les va mal. Entonces, te agradezco mucho el venir hoy y quiero volver a platicar contigo una vez que haya leído la novela y pues eso, simple y sencillamente te felicito. Hombre, Jerónimo, yo me siento muy complacido, como vos decís, de volverte a ver. Tenemos un recuerdo muy grato de vos, muy grato. Siempre lo recordamos, siempre, con mucha más frecuencia de lo que usted se puede imaginar. Encontrarnos en este tipo de cosas siempre será un placer. Hablar de algo que a uno le enamora es todavía más placer. A veces creo que se pasa uno de charlatán, pero la verdad, muchas gracias a su gente, a la gente que está que ven o escuchan tu programa. Pues les recomiendo el libro El costado más abrasador del infierno. Lo pueden conseguir en Europa, en la editorial Calliope, y aquí en Latinoamérica, la plataforma de Busca Libre lo pueden conseguir. Entonces, sí, para que pues, la gente lo pueda tener acceso, y vos quedaste amarrado porque lo tienes que leer y me tienes que volver a invitar a tu programa sí. Para hablar del libro, así sean cosas buenas. Sí, exacto. Sí. Y mientras esté en mí, lo hacemos. Muchas gracias.